Señores y señores, buenas noches, bienvenidos, si se puede decir buenas noches, ¿no? Realmente es una noche dramática, es una noche muy especial, donde voy a dejar que mis compañeros y además una tremenda calidad de invitados que nos van a poder orientar un poco también y darnos su punto de vista. Además de tener a Fernando Carnota, que logró una nota muy impactante, una nota fuerte, una nota que en un ratito pondremos al aire, ya les vamos a contar de qué se trata. Está Daniel Santoro, por supuesto, nos acompaña Es Unino con una tapa de noticias que denuncia en realidad, que va a dar un parecer, o por lo menos va a mostrar lo que creo que piensan la mayoría de los argentinos, que esta tragedia podría haberse evitado. Está Romina Mangel, que ya les voy a contar con qué vino cargada a nivel información. Va a hablar del rol clave de una persona para saber finalmente qué es lo que sucedió, o por lo menos qué es lo que parece que sucedió, porque aún no han hallado el submarino. Está el profe Esper, vamos a hablar de presupuestos y vamos a hablar la mirada de un economista, la mirada de un profesor, siempre interesante porque tiene pensamiento lateral al pensamiento periodístico, al pensamiento de expertos que tenemos en esta noche. Está Enrique de Rosa, ya lo saben, es psiquiatra, y hoy vimos imágenes desgarradoras de esos familiares, de aquellos que perdieron. Bueno, a ver, decir perdieron, ¿podría haber un milagro? ¿Podría pasar? Aún no se ha encontrado nada, pero bueno, la sensación y lo que corre por allí es un tánatos, hay una sensación de dolor, de muerte, de pérdida, absolutamente choqueante. Minuto lo vamos a hablar con Enrique. Y nos acompaña Horacio Tetamante. Horacio fue el encargado de puertos y vías navegables de Argentina durante un buen tiempo en el país. Y él viajó en este submarino, no solamente en este submarino, en el Ara San Juan, viajó en otro submarino. Y es una persona que sabe y entiende mucho, pero mucho, justamente no solamente por haber viajado, sino que entiende de vías puede hablar, puede acreditar, puede dar su opinión y puede abrirnos un poco los ojos con algunas cuestiones que todos creemos que podrían haber pasado, pero aún no tenemos muy claras. La realidad es que la Armada está en un aprieto dramático. Hablan algunos diarios ya online que estarían a punto de descabezar la cúpula de la Armada, o que no quedaría uno de los jefes en pie. También algunos hoy pedían, entre los cuales me parece que para descomprimir y por todo lo que ha ocurrido, vamos a hablar de la situación del inútil de Oscar Aguad. Cuando yo digo inútil a veces suena fuerte, pero es decir poco útil. Poco útil, ha sido poco útil en toda esta situación. No manejó los tiempos, no supo cómo comunicar, tuiteó cosas desafortunadas, a destiempo, no estaba informado, lo agarraron viajando a Canadá. Todo un desastre de Oscar Aguad. Hoy ha sido un pedido recurrente de mucha gente en Argentina, incluso de gente cercana a este gobierno, que para descomprimir la situación Oscar Aguad debería dar un paso al costado, aunque también corren versiones que Macri lo estaría sosteniendo contra todo aquel que pida que se vaya. Vamos a ver, ¿qué tenemos hoy? Carnota les va a contar del polémico Aguad y además hay una nota que logró Fernando. Es muy impactante, Fernando, la nota que lograste. ¿Quién es? ¿Qué vamos a ver en minutos nada más? Mira, lo que vamos a ver en minutos es una persona que participó de un llamado. Veníamos diciendo que antes de las conferencias de prensa de la Armada llamaban a los familiares para avisarles lo que iban a comunicar. La persona que habló con nosotros es una persona que participó de un llamado antes de esa conferencia de prensa a un familiar en donde le dijeron están todos muertos. Bueno, ya les conté de la etapa de Eddie. Vamos a hablar, es interesantísimo lo que propone Zunino, porque hay una mirada de los diarios de afuera, de muchos medios de afuera, sobre todo el ABC de Madrid. Vamos a hablar de esto, a ver cómo nos informamos, quién informa en Argentina, si nos informamos antes con las cosas, o por lo menos este tipo de cuestiones que tienen que ver con el Estado, que debería informarnos la Armada, el propio gobierno. Llegan antes informaciones de afuera, suministradas a periodistas o acreditadas por colegas en el extranjero antes de que lo hagamos nosotros aquí. Vamos a analizar cuánto PBI invierte o cuánto del PBI invierte Argentina en las Fuerzas Armadas comparándolo con otros países.
Vamos a hablar, el profe Esper trae los números del Ministerio de Defensa. Vamos a ponerle números a esto también, porque hablamos de desgracias, estamos mensurando vidas humanas, pero no tenemos que hablar de números. PBI, número, a ver si realmente tiene un abandono tal el presupuesto de las Fuerzas Armadas en Argentina. ¿Qué pasó con el submarino? Hay versiones inquietantes. Ya saben, se comprueba que hubo una explosión anómala en el medio del océano, pero Santoro hace minutos recibe una información que vamos a contar en la mesa. Recién la tiró un minuto antes de salir al aire y Tetamanti dice, no podría decir eso, es difícil que ocurra, pero vamos a hablarlo. Me voy a la mesa para charlarlo. Y además, Romina les contaba, el hombre clave, qué rol jugó el embajador en Austria. Ha sido clave el embajador en Austria para desandar este camino de tristeza que en este momento tiene todo el país. Señores, buenas noches. Bueno, si se puede decir buenas noches. Voy con vos, Horacio, bienvenido. Enrique, a todos. Vamos con eso, que si bien ayer te animaste a adelantar que podría haber habido una explosión o que algunas versiones indicaban que podría haber habido un ruido anómalo, hoy tenés algo para adelantar en la noche de Animales Sueltos. No sé cómo lo querés tocar o cómo lo querés adelantar, Dani. No, yo lo quiero adelantar, pero son fuentes navales. Lo que vamos a decir es en condicional porque no hay información oficial, con la cautela Acércate un poquito al micro. Ahí está. Con la cautela que es necesaria. Pero ¿por qué no pudo ser detectado hoy el submarino si está a 300 kilómetros en una profundidad que puede ser entre 100 y 200 Vamos metros? a contarle a la gente, entre todas las cosas que ocurren en esta mesa, no es que nos sentamos aquí y empezamos a hablar. El celular es constantes llamadas, WhatsApp, comunicaciones, información en off, información que se busca. Entonces esto que te llega, a ver, es una versión, pero ya está corriendo entre algunos periodistas. A ver, ¿cuál es la versión? La versión Dani? que Vamos a circula tener un potencial adentro del gobierno en potencial es que hay una posibilidad que el submarino, en vez de caer en la plataforma marítima argentina, que tiene una profundidad de máximo de 300 metros, podría haber caído en el talud. O sea, como dijo ayer el oceanógrafo, creo que era López, él decía, o decía que la plataforma submarina argentina es parecida a La Pampa, es como si fuese todo plano, Si vos me pero permitís, cuando termina esa plataforma es muy cae, abrupto. Si es vos me abrupto. permitís, hay una infografía muy buena de Infobae que explica qué es lo que pasó hoy cuando los submarinos, esos círculos rojos que vemos latiendo, es el lugar donde habría sido donde se registró la anomalía hidroacústica que ayer contamos cómo se detectó con estos hidrófonos a través de una organización internacional. El recorrido internacional. previsto rayaba, hasta ahí estamos viendo incluso dice llanura abisal, tiene que ver con el abismo, ¿no? O sea, rayaba la caída hacia las profundidades más abruptas y más grandes, como un precipicio. Era el recorrido, iba bordeando un precipicio. Ale, si querés, recordemos, el miércoles a las 7:30 de la mañana el comandante llama a la base de Mar del Plata y dice, tenemos un cortocircuito. A la media hora vuelve a llamar y dice, lo solucionamos. Sin embargo, la base le dice, le hacemos un derrotero distinto, vuelva hacia Mar del Plata. Y entonces, casi 4 horas después es que se registra este sonido que podría ser el de una implosión. 30 millas más adelante. 30 millas más adelante, que es donde aproximadamente en esta infografía se ve esos círculos rojos latiendo. Esto lo cuelga Infobae en su sitio. También está ligado. A ver, esto es información oficial. Esto está hecho en base a la latitud y longitud que se estima que habría estado. Todo esto es una estimación provisoria. Y hay una hipótesis entre las tantas que se corre, es que el submarino podría haber caído por esa pared, por ese precipicio, ese talud continental y estar, no sé, allí abajo. Claro, porque la pregunta, Ale, es ¿por qué los aviones P-8 de Estados Unidos, que tienen sistemas de rastreo muy modernos, no lo detectaron hoy? Entonces, esa es la hipótesis. Estamos hablando de hipótesis. Una pregunta, ¿se sabe cuánto tiene esa fosa? Ayer el oceanógrafo que estaba aquí, el licenciado, nos López dijo que tenía entre 1.000 y 3.000 metros. Hasta 3.000. Los minis, hasta 3.000, dijo. Los mini submarinos pueden llegar hasta aproximadamente 1.500 metros. Entonces, toda posibilidad. El gobierno va a seguir a fondo para localizarlo y rescatarlo. Hoy... Dani, la información oficial, perdón, Romy, la información oficial hoy que dio la Armada, en conferencia de prensa ya no habló de anomalía hidroacústica, habló de explosión.
Y habló de una profundidad de entre 300 y 1000 metros. Esto fue lo que se dijo hoy oficialmente, con lo cual estamos hablando también pero de... además la información que está dando Dani, digamos, me parece que tiene mucho asidero, porque hoy un capitán de la Marina norteamericana que está en la base de Comodoro, que están esperando, ellos lo que van a hacer es la tarea de rescate. Estados Unidos con la Marina lo que están esperando es hacer la tarea de rescate. Manifestaba públicamente la preocupación porque decían que los medios que tenían podían llegar justamente hasta 600 metros y que esta hipótesis que ellos también manejaban les haría imposible, en caso de detectar efectivamente, digamos, el submarino, llegar a hacer un rescate a tal profundidad. Y lo decían directamente fuentes oficiales de la Marina norteamericana. Bueno, a ver. Una cosa que quedó en las sombras hoy, y por ahí sería bueno si te parece poner el mapa de nuevo. Dale, ahí lo tenés. Porque hoy se confirma que el Lara San Juan estaba siendo acompañado por 2 corbetas en superficie, o sea, los barcos van flotando. Ah, ¿venían juntos? Claro, habían hecho el traslado hacia Ushuaia y se volvió ya haciendo las operaciones que tenían que hacer de patrullaje asistido por 2 corbetas. El vocero de la Armada hoy, Balbi, confirma que esto había sido así hasta que se declaró este problema en la batería, se lo dio por resuelto y ahí le dijeron, bueno, vuélvase a Mar del Plata. Y ahí ya no los acompañaron. Y ahí las 2 corbetas se van a Puerto Belgrano, que es donde tienen su base, y el submarino encara para Mar del Plata. Le preguntan, bueno, ¿qué podría haber pasado si las corbetas lo seguían acompañando? Y ahí Balbi trastabilló un poco y dice, bueno, nada, hubiera sido todo lo mismo, pero bueno, se da para suponer que si vos tenés 2 barcos en superficie, en el agua, y hay un desperfecto abajo, ahí hay algún tipo de comunicación podía tener. Un segundito, y voy, profe, le voy a dar la palabra a Tetamanti. A ver, vos viajaste, te puedo tutear, vos viajaste en este submarino. Estabas escuchando atentamente y además con muchísimo respeto, que te lo agradezco. Estas versiones que no son nuestras, Horacio, a nosotros nos llegan, estas versiones llegan desde la Armada, llegan desde fuentes que ellos tienen y todos tenemos. Esto que acabas de ver, infografía colgada por Infobae, ponela de nuevo para que la vea Horacio. Esta infografía, este camino en amarillo que el submarino tenía previsto recorrer hasta Mar del Plata, fíjate, en el borde o por encima del talud, una fosa que puede llegar hasta 3000 metros. ¿Es posible, en tu mirada, un tipo que entiende de esto, que podría, si se hubiese ocurrido allí la tragedia, el submarino caer como un peso al fondo de este talud? Mira, hay varias cosas que habría que precisar. No dijo exactamente lo de las corbetas, que me parece que es un tema importante, y creo que fue claro lo que dijo Balbi hoy, porque yo lo escuché, lo escuchamos todo, y eso habría que clarificarlo. Con respecto a la infografía esa, yo creo que es una infografía que habría que analizarla con mucho cuidado porque está totalmente fuera de escala, no es así. A ver. Claro, ponela en grande. Está puesto de una forma, con una escala tal, que parecería que hay como una caída vertical del perfil de la plataforma, que no es cierto para nada. Es decir, así parecería que si el submarino o cae dentro de una cosa plana o directamente se va al fondo a un lugar. Perfecto. Eso no es cierto. O sea que y esa infografía es incorrecta porque nos está haciendo una interpretación que no es la que corresponde. La realidad es que lo que dijo en la Marina hoy es correcto. El submarino puede estar entre 300 metros y 700. Eso es una realidad. No hay 3000, no hay 2000, no hay nada. Hay 300 o 700. Es decir, en los espacios donde se supone que el submarino pudo haberse sumergido, que eso ya se sabía desde el primer día de que se produjo la... ¿Puede estar entre 300 y 700 entre metros? 300 y 700. No puede estar en 1800, no puede estar ni en 1000 metros. ni en 70. Ahora, lo que dice la... Perdón, ¿eso es matemático? O sea, eso es riguroso, eso lo dijo la Armada, es decir, las hipótesis de profundidad que puede estar el submarino son entre 300 y 700. No es un tema menor, porque el submarino a 300 metros está en condiciones de soportar vida humana en el mar y en la situación de está. Si el submarino estaría en 700, que podría estar, ya tenemos una confirmación. No hay vida humana dentro de un submarino a 700 metros. Eso es así porque no hay vida humana. No hay vida humana a 700, no, porque ya colapsa alrededor de los 600. Yo creo que empieza a colapsar antes, pero definitivamente ese submarino... ¿Qué colapsa? ¿No colapsa significa... Hoy también surgió creo que Balbi usó una palabra incorrecta de implosión. Acá no hay ninguna implosión. En submarino se define como implosión. Los ingenieros navales definimos como implosión porque el submarino es un recipiente sometido a presión externa hasta un determinado límite, que es la presión externa. Cuando el submarino, por X motivo, cualquier submarino,
cae a profundidades importantes, llega un momento donde la presión externa supera la capacidad estructural y el submarino se contrae como si fuera una lata de Coca-Cola. Es decir, como veíamos en las películas tema, cuando bajaban, que le tiraban exactamente. cargas de profundidad y bajaban y de Bueno, verdad que empezaban a entrar agua. La carga de profundidad que hace un aumento De la violento presión. de la presión y simula como que si el submarino estuviera más profundo. Pero sacando el tema, porque no es el caso, cuando el submarino empieza a descender por debajo de los límites de su diseño, se Son produce, 600, en este sí, caso. yo te diría que este submarino, a partir de los 400 metros, empieza a entrar agua por las válvulas y entre 400 y ahí para abajo empieza un proceso de destrucción del submarino. Ajá. Ahora, una implosión de un submarino no hace ruido, no lo detecta nada porque no tiene sonido, no hay explosión, simplemente es un tema hay estallido. No hay estallido, simplemente es un tema mecánico de aplastamiento, como si vos agarrás una lata y la pisás. ¿Qué tamaño tiene el submarino? El submarino es un cilindro Sí. de 6, casi 7 metros de diámetro y 60 metros de largo. ¿Y a cuánto se achica si se produce lo Si que se vos coloca, decís? ya se reduce prácticamente a una lata de Coca-Cola apretada. Así Pero que entonces, así si no, queda. si no una fue una lata. explosión, Te lo- si no fue una explosión, ¿qué podría haber sido ese Mira, ruido? lo hablamos con él el otro día, es decir, ya se sabía, y yo creo que ese fue un error, digamos, De comunicación. comunicación, que cuando se comunica o se dice que el submarino tuvo una falla de comunicación, para aquellos que sabemos del tema, ya sabemos que eso es una información que está indicando algo grave. Pero para aquel que lo escucha, digamos, parecería que era una Claro, yo falla escucho menor. falla de comunicación, claro, falla de como que se le rompió comunicación. la radio. Es decir, el submarino, este submarino en particular, tiene una batería muy amplia de comunicación. Y comunicación no es solamente una comunicación vía un elemento radioeléctrico. Es decir, una comunicación también es tirar una botella con una nota en el medio, comunicación es arrojar una bengala, comunicación es sacar una boya, comunicación agarrar un martillo y golpear el casco ¿Qué del significa submarino. que no haya ningún tipo Significa que si el submarino tiene desde las más sofisticadas capacidades de comunicación, desde radioeléctricas, satelitales y acústicas, hasta la más rudimentaria, que es agarrar un martillo y romper con el casco, y que nada de eso haya producido en un tiempo razonable, está indicando que al submarino algo bravo sucedió. a ver, Ahora, si hubiese- y termino este razonamiento. Podría haber alguien, incluso en una situación parecida a esta, con el submarino a 150 metros aún resistiendo la presión y con vida, podés empezar a golpear Y tenés un caso muy típico que fue el Kursk. El Kursk estaba a 80 metros de profundidad. La explosión fue una explosión extraordinaria porque voló en cadena los torpedos con combustible sólido. Fue una explosión que fue detectada en todo el mundo, fue brutal. Y sin embargo, hubo durante 3-4 días tripulantes en vida en la parte de popa que se pudieron salvar, que se comunicaban y mandaban señales golpeando el submarino. Estamos hablando del con submarino martillos. soviético que tuvo este accidente Que, en el año 2000. En el 2000 y en que la ese mar de momento Barents. Putin En el mar- no aceptó ningún tipo de cooperación internacional. Exactamente. Y que por eso siempre se lo responsabilizó, él Sí. se quedó veraneando Lo en podemos, Sochi. yo estaba trabajando en Murmansk en ese momento y con los submarinistas de ellos, ya que conozco, podemos hablar en detalle de lo conozco porque estuve ahí en el ¿Se sitio. salvó alguien del curso o murieron No, todos? No, se murieron todos. Y bueno, y fue- 125, y la razón 128. fue la que dio origen, afortunadamente, al Acuerdo Internacional del 2004, donde a raíz de esta situación se genera esta asociatividad que pone en marcha el protocolo que tenemos. Es un submarino nuclear, a Eh, propulsión nuclear y con armas nucleares. Sí, no tenía en ese momento armas Pero nucleares. puede tener tenerlas, misiles pero- con cabezas nucleares, Sí, está pero no las preparado para tenía eso. en ese momento. ¿Qué te quiero decir? Y además el submarino tuvo otra pérdida de capacidad muy importante, que es la capacidad de mantenerse a flote. Es decir, porque y esto está acreditado, que perdió la capacidad de comunicación está acreditado porque no hubo más comunicación, o sea que está acreditado que no perdió. Y perdió la capacidad de flotar porque no flotó, porque si hubiera flotado se lo hubiera encontrado rápidamente. Con lo cual, un submarino de esta característica, que a raíz de un acontecimiento que todavía no sabemos qué sucedió, pierde esas dos capacidades que son esenciales para este aparato, ya está informando, y todos sabíamos, y lo hablamos con él hace un par de días atrás, que algo grave había sucedido. Horacio, O sea, déjame- la nota esta, que apareció una explosión, lo que yo digo, que primero es una información vieja, porque es una información de un acontecimiento sucedido hace 8 días atrás, y además irrelevante desde el punto de vista técnico. Dame un segundito, porque quiero pasar a otro punto también, casi tan dramático como esto, que es, no, por supuesto, estamos hablando de la pérdida de una vida, no llega a ese nivel de dramatismo, pero sí cómo le comunicás a un familiar o cómo le comunicás a alguien que está esperando y que está esperanzado. Por eso es que uno
se pone a pensar en Aguad cuando tuiteaba, hemos recibido 7 llamados y vos sos familiar y ves eso y lo tuitea, o sea, hiper mal manejado desde el ministerio y mal manejado desde la Armada. Quiero que Enrique de Rosa, que voy a abrir con él después de ver esta nota, mira Enrique, porque este documento te va a mostrar Fernando, habla de la comunicación hacia los familiares. Las fotos hoy son de un dolor, y viste el tuit que de la señora, mi amor, Sí, te amo, hasta siempre mi amor, lo despidió en su cuenta de Twitter. Mostrarle a Enrique, mostrarle a la audiencia qué tenés. Vamos a escuchar la nota, porque también ahí Enrique se va a dar cuenta y nos va a dar una mirada de cómo han manejado la comunicación con los familiares. A ver, a los familiares le comunicaron siempre antes de dar la conferencia de prensa. Los familiares le comunicaban en Mar del Plata, los que estaban ahí, pero no todos estaban en Mar del Plata. Algunos los llamaban por teléfono a los lugares donde estaban, como es el caso del que vamos a escuchar ahora, que es el caso de Luis Tagliapietro, que es un familiar, el padre de un tripulante. De Damián. Exactamente, que minutos antes de que se diera la conferencia de prensa estaba arriba de un auto viniendo a A24, invitado a mi noticiero. Discúlpame, el papá de uno de los chicos que está en el submarino estaba invitado y iba a A24 a visitarte. Exactamente. Iba a dar una nota. Estaba viniendo al noticiero con su asistente en el auto. Y le avisan algo. Lo llamamos, la producción hace el chequeo habitual para decir, está llegando a la nota, estaba por empezar la conferencia de prensa. Atiende la asistente, que es Brenda Salva, y dice, no puede hablar. ¿Podemos escucharlo? Sí, vamos a escuchar a Brenda, al asistente, que nos relata el momento de la comunicación cuando lo llama y nos va a contar quién lo llama y qué le dice cuando venían en el auto y le cuentan lo que le cuentan. Pero escucha, Enrique, porque tiene que ver con otra cosa que indigna a mucha gente, que es cómo han tratado, cómo han tocado el tema de la comunicación con los familiares. Esto es, lo presentás, Fernando, ¿te parece? ¿Lo escuchamos? Exactamente. A ver, dale. Brenda Salva es la asistente del padre de una de las víctimas. Brenda, vos trabajás, ayudás, colaborás, sos asistente de uno de los padres de tripulantes del Ara San Juan. Exacto. ¿De qué padre? De Luis Tagliapietro, el papá de Alejandro. De Alejandro, que estaba en el Ara San Juan. ¿Y qué función cumplía, sabes? Teniente de corbeta era. Hoy, cuando sale la noticia, primero siempre le comunican a los familiares. Exacto. ¿Vos estabas con él en el momento que se lo comunican? Nosotros justamente nos íbamos hoy a las 10 de la mañana a una nota por televisión, justamente para contar un poco de lo que sabíamos, que era básicamente nada. Y la conferencia de prensa fue hoy a las 11 de la mañana y 15 minutos antes de la conferencia de prensa llama por teléfono el capitán Rossi, que es el jefe de la base de Mar del Plata. Jorge Rossi. Jorge Rossi. Y ustedes estaban arriba del auto. Nosotros estábamos arriba del auto. Y lo primero que intentamos hacer fue ponerlo en altavoz. Sí. Altavoz, lo escuchamos los dos, que uno lo puede escuchar mal, dos no. Y nos dice, está confirmado Luis, tenía una relación como de confianza, porque te digo, venían hablando diariamente, está confirmado, hubo una explosión, dijo. Dijo, hubo una explosión dentro del submarino. Yo le digo en un momento a Luis, ¿qué más? Decía algo más. ¿Y qué quiere decir una explosión? Bueno, que hubo una explosión dentro del submarino entre los 200 y los 1000 metros de profundidad, a 30 millas de donde se realizó la última comunicación. Estamos hablando siempre de la misma zona. Es una explosión que sucedió la semana pasada, pero Luis le dice en un momento al papá de Alejandro, ¿y qué significa eso? Y Rossi dice que están todos muertos. Primero le dio la especificación de que había una explosión, que era cierto, que había sido dentro del submarino, que era cierto, que había sido entre los 200 y los 1000 metros, que era cierto, y que la conclusión, a pesar de que no se dijo en el parte oficial a las 11 de la mañana, fue que a las 10:45 Luis sabía que el hijo ya estaba muerto. ¿Y qué hizo Luis? ¿Cuál fue la reacción? ¿Qué le dijo? No le dijo nada. No le dijo nada y apagó el teléfono. Dio el corte de la llamada, dejó el teléfono y estalló en llanto. No dijo nada y bueno, nos quedamos juntos un rato. Dijo, me voy para Mar del Plata, me voy urgente para Mar del Plata, me quiero matar, me voy urgente para Mar del Plata, no puede ser lo que me hicieron y parte de mi vida está bajo el agua. Así lo dijo, está muerto. Brenda, vos a Luis le dijiste que lo ibas a contar, que esta conversación la ibas a contar. Él me dijo, esto quiero que salga, él me dio la autorización para que esto se diga. Él no puede hablar por una situación de estado de shock,
pero tremendo. Hay que entenderlo, estuvo 8 días sin saber qué estaba pasando y sin embargo mantenía una esperanza inquebrantable, no se rompía solo. Pero ya las últimas 48 horas, creo que como todas las familias, no lo podía aguantar. Sentía que era una tomadura de pelo realmente, donde veía que desde el gobierno, desde Defensa, los datos eran todos implícitos, o sea, era muy vacuo el discurso, donde él podía sacar la conclusión. Y si a vos te están diciendo, hubo una explosión, ¿qué vas a pensar? Entonces, de alguna manera, estaba ya enterado. Le faltaba lo literal. Le faltaba que le dijeran, tu hijo está muerto. Y se acabó. Y en base a la madre, el detalle que a mí me pareció escalofriante también y muy fuerte, es que parece que se encendió esa señal maternal y hoy a la mañana la mamá de Alejandro llamó a Luis y le dijo, necesito irme a Mar del Plata. Lo llamó quebrada en llanto y le dijo, necesito ir a Mar del Plata. ¿Todavía no se conocía la noticia? No, habrá sido 1 hora antes. Tengo que ir a Mar del Plata porque quiero ir a la casa de Alejandro Damián a ver sus cosas, quiero tocar sus cosas, quiero tocar las cosas del cuarto de Alejandro, le dijo. Y Luis la calmaba. Un rato después se enteraba de la noticia. ¿Nunca llegaron a esa nota periodística? No. Ahí Luis se dio media vuelta y se fue. Se fue. ¿Cómo se fue a Mar del Plata? Salió volando a Aeroparque, no encontraba vuelo inmediato, agarró su camioneta y se fue. ¿Solo? Sí, se fue solo. Es un testimonio tremendamente fuerte. Sí, es difícil seguir. Te felicito porque realmente es difícil hacer una nota así. Y yo, Enrique, te pregunto, y necesito también que nos des tu punto de vista. Me imagino que por tu trabajo sos forense, sos psiquiatra, has estado en autopsias, has estado en un montón de cuestiones. No sé si alguna vez te ha tocado tener que informar la pérdida de alguien, algún familiar. Pero te pregunto, como psiquiatra, ¿de qué manera tenía que manejarse esto? ¿Cómo es? ¿Tenés que ir con la verdad en un primer momento? ¿Lo tiene que comunicar un psicólogo, un psiquiatra? ¿Lo tenés que...? A ver, contame, ¿cómo es? ¿Qué dice el manual, el protocolo? Antes de hablar de cómo lo hicieron. Vos sabés que lo que yo pensaba en función de la presentación de lo que ya sos psiquiatra, sos forense, que casualmente de acá, de lo que estamos hablando, los desastres de tipo colectivo tienen otra dinámica que la dinámica individual. Entonces yo te podría hablar como médico, como forense. En una nota con Fernando salió que yo tuve una época de médico naval y conozco hasta la zona y demás. Es decir, a ver, esto es algo que genera... ¿Qué pasó con la mente de todos nosotros mientras estábamos escuchando esto? ¿Qué pasó luego con la mente de todos nosotros en todos estos días? Estábamos anticipando ideas constantemente. La gente que tiene un ser querido lejos, esto pasa a pasar los buques, simplemente cuando antes nos comunicábamos por radio y la radio no funcionaba. La gente está constantemente en un estado de alerta, anticipando posibilidades, barajando posibilidades, pero cada uno en función de sus posibilidades psíquicas. Por eso la gente reacciona cada una diferente. ¿Y esto a qué nos lleva? Y que la estrategia de comunicación es central en los desastres de tipo colectivo y para nada es algo que tiene que manejarse, casi te diría médico o algo, sino que es algo que tienen que ver sociólogos, que tienen que ver psicólogos, que tienen que ver expertos en comunicación. O sea, es clave, es central. Pero es central, ¿sabes por qué? Porque en definitiva cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier inflexión... Yo voy a contar una anécdota del barco. Se escuchaba muy mal la radio, ¿viste? Antiguamente, en las épocas de alta mar, nos comunicábamos por radio y en definitiva el teléfono... Del otro lado, si se escuchaba algo raro, era muy habitual que el marinero dijera, ¿con quién estás? Es decir, él está anticipando constantemente. La mente no capta información formal y concreta, sino que construye un escenario y con alguna pieza que yo le doy, inadvertidamente la completa. Ahora, esto multiplicarlo por 1000 cuando hay un desastre, pero multiplicarlo todavía más cuando no es como mal o bien en un desastre claro, como pudo haber sido los lamentables, Cromañón y demás, en el que hay un tiempo, pero en última instancia no hay tanto tiempo en el que no aparecen las víctimas y en algún punto se ven, sino que la información es de algo que no se ve, que estamos hablando hasta, fíjense ustedes, de 300 metros, 1000 metros, explosión, implosión. Todas esas palabras generan que la persona se retraumatice más. ¿Se retraumatice? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando
La palabra no engancha exactamente lo que yo estoy esperando. Yo construyo en función de mis miedos, de mis fantasías. Este hombre estaba esperando algo y de golpe posiblemente quien le envía el mensaje quiere ser claro, pero en definitiva fue traumático. Le pegó una trompada fenomenal. Porque este hombre fantaseaba, como nos puede pasar a todos, fantaseaba con lo peor, pero en alguna medida está esperando que alguien le diga no, pero no. ¿Por qué? Porque las etapas del trauma son primero el dolor, es el golpe, hay que diferenciarlo, se llama estrés traumático, pero en realidad es trauma. Primero es golpe y después viene el duelo, pero primero está el golpe, está la anestesia primero que genera. Y vos has peleado, viste que los golpes no se sienten en la lucha. Según cómo entra el golpe, como te lo dicen, ¿es mayor o menor tu trauma? Absolutamente, pero absolutamente. Y no solamente esto, ustedes verán, lamentablemente nosotros tenemos hoy una triste epidemia de femicidios. O sea, los haces sufrir más si le comunicas mal. Pero perdón, si vos le decís en un instrumento útil, pero como dice Humberto Eco, todos somos grandes escritores con Twitter, pero si vos le decís, sos el secretario de no comunicaciones, sino de defensa ahora, y decís, hubo 7 llamadas, y yo soy el padre, lo que estoy pensando, en mi desconocimiento, esto que comentaba el ingeniero, está muy bien, en mi desconocimiento digo, mal o bien, y yo sé que es una fantasía, pero me aferro a que se le rompió el cable del teléfono, y hasta digo cable a propósito, porque la fantasía es que es una cosa simple, porque necesito creer eso. Ahora, si aparece alguien y después tras cartón me empieza a hablar de explosión, yo me siento defraudado, engañado, y empiezan a aparecer estas cosas. Por eso también la reacción de los familiares hoy, ¿no? Pero porque fueron tantas, digamos, las falsas expectativas que se le fueron dando. Perdón, por eso hay un grupo excelente de psiquiatras y psicólogos trabajando. Está el doctor Enrique Stein, de la Asociación Argentina de Psiquiatras y demás. Hay mucha gente. Ahora, el tema comunicaciones, hoy en una era que estamos todos mirando justamente y que recibimos cantidad de información. Pero ¿cuánto pueden aportar y acompañar? Pregunto yo, digo, los psicólogos, los psiquiatras que estaban efectivamente en la base naval de Mar del Plata con muchos de los familiares, si la información que les daban era incorrecta. Es eso, Romina. ¿Qué pueden hacer? Y además cuando vos comunicás, confuso, difuso... Completo el concepto de Romina. Es exactamente eso. Hoy nos pasa hasta en una terapia individual o tratando con chicos, con adolescentes. Van a decir, ¿qué tiene que ver esto con esto? Es que uno sabe que parte es la información que reciben acá, pero toda la otra es la que reciben acá. Hoy un experto en trauma en el mundo, ¿se acuerdan las Torres Gemelas que todo el mundo decía, es una vergüenza, no están dando ninguna comunicación? ¿Por qué? Porque es lo que se hace. En principio se cierra todo hasta que se puede dar algún dato y se vea en qué dosis, cómo, cuándo, quién la da, a quiénes y hasta con qué entonación. Es decir, nosotros en su Supongo que momento, además debes estudiar cuánto tiempo dejás pasar desde que sabés o tenés algún indicio de lo que pasó realmente, ¿cuál es la oportunidad? ¿no? Eso es cuál es la oportunidad. Claro. Pero Y junto, perdón, la última pregunta antes te dejo. ¿Y es conveniente cuando hay una situación colectiva, una tragedia colectiva, es conveniente tenerlos juntos para que se acompañen o es mejor? Ahí es donde viene el tema que decía Romina, que están haciendo. Vos vas haciendo un triage, una selección de la población. Ves con quiénes vas a tener que trabajar separadamente. Esto pasó en Lapa, por ejemplo. Ves con quién tenés que trabajar separadamente, con quién tenés que trabajar en el grupo, quién te va a ser un disruptor del grupo. ¿Por qué? No porque es malo, porque es su forma de reaccionar. Es decir, quién te va a decir pedazo de HP y va a lanzarse. ¿Y quién va a ser un asistente natural de la ¿Y quién va a ser un contención? aliado? Entonces, todo eso lo tenés que ir armando y luego después recién la comunicación. Pero lo que pasa es decir, hay acá además protocolos se muy comunicó, claros. Ahora, cualquier equipo médico de cualquier hospital sabe que no da una noticia de ese tipo por teléfono, ¿no? O sea, no, bueno, pero por eso... venga, es familiar de tal, vos fíjate venga lo que pasó. su pariente Fíjate lo no que sé pasó, qué. se comunicó diferente, difuso, confuso. Le comunicaron de una manera, fue lo que vimos todos en la conferencia de prensa, digamos, con evasiva, con eufemismo, con explosión, implosión, ya no era... Por teléfono, en forma puntual, otro comunicador, pero con rango tan importante dentro de la estructura, diciéndole, están todos muertos, lo veíamos recién. Sí. Y también en Mar del Plata, después de la conferencia de prensa, y por eso se armó con mucho la angustia de muchos de los familiares, Obvio. después de la conferencia de prensa, hubo como una especie de asalto de los familiares en forma individual a los referentes de la Armada, para sacar algún tipo más de precisión, y muchos le dijeron, no hay sobrevida. Entonces,
digamos, lo sorprendente es que en el parte que dieron a las 19 horas, después de lo que pasamos hoy todo el día y los familiares ya prácticamente habían iniciado la etapa de duelo, Balbi dijo que lo seguían buscando. Bueno, que lo van a seguir buscando. Pero no dijo el submarino, que lo seguían buscando. El lunes entrevistamos acá al psiquiatra que está, que está en la base de Mar del Plata. ¿A quién te acordás? No me acuerdo el nombre, lo sacamos al aire acá. Se llama Stein. Que nos contó que estaban, que desayunaban juntos, que estaban todos juntos. A mí me consta por una fuente que tiene una relación directa con uno de los familiares, que le habían dado el primer día todas las hipótesis. Que ellos ya sabían que estaba la hipótesis de la explosión en eso. Segundo. Pero con más razón, te está diciendo Enrique, claro. que no se lo puede dar. No, está bien, yo estoy dando el dato nada más, que el primer día le dieron todas las hipótesis, no sé cómo lo habrán hecho, pero le dijeron todo el abanico de posibilidades. Segundo, Estados Unidos, que es lo que estaba diciendo vos, por el ataque a las Torres Gemelas, y Gran Bretaña, en las guerras de Malvinas, tiene una ley donde está pautado con los medios de comunicación cómo tratar la información en caso de tragedia o emergencia. ¿Ustedes vieron alguna foto de un muerto de las Torres Gemelas? Ninguna. No. ¿Ustedes vieron alguna foto durante la guerra de Malvinas de los buques británicos hundidos? Dani, 2001. Bueno, por eso. El atentado. Hoy hay redes sociales. Sí. Hoy quiero ver si eso hubiese ocurrido hoy, si no habría fotos. Pero ¿sabés lo que hay? La decisión institucional de armar un equipo de profesionales para que contenga a la familia, y el jefe del destacamento llama por teléfono a uno y le hablan. Entonces, tenés razón. Ahí hay un cortocircuito. ¿Cuál es la línea de información, de aportarte contención y de qué contención estás hablando? Yo te quisiera aportar un dato que hoy a mí me impactó mucho, ¿no? El divorcio que hay entre la realidad y el discurso y la comunicación. Porque en el mismo momento que los familiares de las personas que están desaparecidas en el submarino estallaban en una situación muy desagradable que vimos todos, en el mismo tiempo y simultáneamente estaban pasando desde Comodoro Rivadavia a los norteamericanos y a 40 obreros navales trabajando a todo vapor, preparando un barco y subiendo un submarino que es justamente para rescatar a los que en otro lado lo daban por muerto. O sea, hay un paralelismo tan brutal, a ver eso. tan brutal, que realmente nos tiene que llamar la atención, ¿no es cierto? Esto para mí fue muy impactante. Bueno, pero hay una cosa que se parece mucho a una cadena de desinformación. No, pero lo tiene como si vos vieses esa pantalla partida, por un lado llorando, digamos, haciendo el duelo de los familiares, y por otro lado el rescate. Hay un dato muy importante, que el costo del operativo que hoy está montado en el Atlántico Sur, si sumamos los costos de todo lo que está desplegado hoy, va a superar en este tiempo todo el presupuesto anual de defensa de la Argentina, para tener noción de lo que estamos hablando. Y los equipos de personal que vinieron a hacer la tarea no están improvisando, están ejecutando un protocolo muy riguroso. Es decir, los que tienen que buscar, buscan, los que tienen que preparar los equipos para rescatar, lo están preparando la cadena. Es decir, ¿cuánto cuesta esta maniobra que esta se está haciendo Bravo, más o menos? Yo creo que debe... Independientemente de quién la pague después, pero el globo. Yo creo que debe estar rondando los 100 millones de dólares. Pero Horacio... Bueno, pero quiero terminar esta razón. El gobierno tiene la obligación hasta último momento. Pero no, quiero señalar dos cosas. La Argentina, por un lado, y la comunidad internacional. La comunidad internacional está poniendo una inversión de esta magnitud, donde todos los actores, sacando a los argentinos, están sometidos a un determinado protocolo de funcionamiento. Los que vinieron a buscar, buscan, los que vienen a rescatar, rescatan, los que vienen a evaluar, evalúan. Evidentemente, si tuviesen el dato acreditado de que los tripulantes están muertos, seguramente su protocolo indicaría claramente, porque no tendría ningún sentido continuar con un proyecto para buscar a alguien que ya se acreditó que está muerto. Con lo cual, ellos están siguiendo hoy en este momento, si vos... Entonces, para mí me parece interesante. Entonces, a ver, Horacio, vos, con tu experiencia, viendo esas imágenes, que yo nunca había pensado en esto, que ellos continúen con sus protocolos, ¿significa que pueden tener esperanza de encontrarlos con vida? Absolutamente, no hay, y por eso yo llamo la atención ahora. Podría ser que a lo mejor quieren buscar el submarino independientemente de si hay vida o no hay vida. Lo que no tenés todavía es submarino y una persona que están adentro del submarino. Y no tenés acreditada la muerte de nadie. Es obligación del gobierno que hasta último minuto es tratar de buscarlos y encontrarlos con vida. Si no lo hiciera, estaría cometiendo un delito, además. Además. No importa los millones de dólares que cueste. No, pero ¿qué? Repito la pregunta de recién, digo, no puede ser que a lo mejor estén buscando el submarino independientemente de que haya una hipótesis de vida o no vida. O sea, se busca el submarino, ¿no? No. No se para hasta que no se encuentre el submarino. Por eso dice, obviamente que para poder rescatar, antes tiene que encontrar. Claro. Si no se encuentra, no se puede rescatar. Pero si se supone, tendría la suposición que no está la gente viva, por supuesto que tienen que seguir buscando el submarino.
Pero ¿qué sentido tendría ahora que si hoy mandás una cámara a Comodoro Rivadavia, tenés 50 operarios trabajando a todo vapor para colocar un submarino que tiene como objeto rescatar a gente viva? Eso es lo que te hace sospechar. No, lo que me hace sospechar, lo que digo es que hay un divorcio tan grande entre la comunicación y los hechos. O es explosión en que están todos muertos, o que recién pueden estar hablamos vivos. Que el Kursk tuvo 18 tripulantes del Kursk que se habían escondido, refugiado en la proa, creo. Que, en la popa. En la popa, y que aguantaron unos días más. Casi una semana. Entonces tiene la obligación el gobierno de hasta el último minuto, hasta que lo encuentren y que tengan fehacientemente, vean que está eventualmente destruido como fuese, pero tienen que seguir hasta el último momento. No puede parar. Por eso el hay un operativo. dato, el tema de la profundidad es muy importante. Disculpame, ¿Viste lo que dijo recién? Si cae a mil, si cae a 1000 señora? metros, vamos a la hipótesis de máxima y la peor. Si hubiese caído a 1000 metros, me quedé pensando con algo que arrancaste contando en el principio del programa. Si hubiese caído a 1000 metros. Si hubiese llegado al fondo a 1000 metros. Si hubiese llegado al fondo a 1000 metros. Sí, ahí tendríamos evidencia de que no hay vida humana. Bueno, pero el submarino estaría muy dañado a 1000 metros. Según él no existe más ya. A 1000 metros sería un submarino que sufrió lo que se llama la implosión o el colapso de su estructura. Digamos, un cilindro que está apretado como si fuera una lata de Coca-Cola o lo que fuera. Alejandro, estaría todo, si hubiese caído a 1000 metros estaría todo retorcido. Estaría colapsado estructuralmente. Lo que dijo recién el capitán Rossi, le dijo a Brenda que la hipótesis que manejan ellos, el jefe de la base naval, fuera entre 200 y 1000 metros. Coincide con las fuentes navales que me decían a mí de esta hipótesis que me la acaba de arrancar. Sí, Balbi habló de lo mismo hoy y también habló de otra cosa, que es amplio el margen. Dicen que la duración del oxígeno es de 8 días, pero que eso depende de cómo esté organizado la supervivencia, que eso no es matemático exacto, puede ser más y también puede ser menos. Mañana llega un avión o sea que eso es importante, Alejandro, lo que está diciendo él. Técnicamente, hoy, a esta hora, tenemos ciertas evidencias y ausencia de otras evidencias. No hay ninguna evidencia que demuestre que están muertos. Nadie pudo acreditar esa evidencia. Ya le dijo alguien de la fuerza. Bueno, pero sigo razonando. El tema del oxígeno, además una explosión, no es sinónimo de muerte de la tripulación. Hay varios casos de explosiones importantes que no generaron la muerte de toda la tripulación. Entonces lo que dice él es muy importante. Si se supone, como seguramente ya está acreditado, el submarino a pocas horas después que perdió su comunicación tuvo un incidente importante que entre otras cosas le hizo perder su flotabilidad, seguramente se fue al fondo cercano a ese lugar. Entonces a partir de ahí sabemos que hace 8 días hay una tripulación que eventualmente en el mejor de los casos estaría toda viva en un submarino que todavía, y si no pasó los 400 metros, todavía estaría en condiciones de albergar. Ahora el tema de los 7 días, pueden ser 7, pueden ser 6, pero pueden ser 10. Pero ¿por qué seguimos alimentando? Digo, me preocupa el rol que tenemos también acá hoy, ¿no? ¿Por qué seguimos alimentando falsas expectativas cuando Fernando acaba de poner al aire una nota donde no no es que lo llamó a alguien que no sabe quién es y le pasó el teléfono? El jefe le dice que están todos muertos y que hubo una explosión. Bueno, si el jefe, se lo dice al padre de uno de los tripulantes. Digamos, si vos estás asociando, lo que dijo Balbi en la conferencia de prensa, que es lo oficial. Pero Balbi dijo, les puede durar el oxígeno por más de 8 días. Está bien. Pero estamos hablando de la construcción de un relato, lo que le está comunicando un familiar sí, en forma directa. No, lo que pasa es que todas las hipótesis son posibles. El jefe de la base de Mar del Plata no tiene información. Pero, Eddie, todas las hipótesis, porque yo lo entiendo a Tetamandi, cuando lo que él nos cuenta, cómo empíricamente es posible que aún exista vida en ese submarino. Exactamente. Empíricamente. Claro. O sea, pero la es posible. Es, no es que estamos en el día 34. Hay escenarios probables que el jefe de la base de Mar del Plata. Nosotros estamos construyendo una posibilidad empírica en base a la información oficial. Si querés probabilística, ahora, si por el otro no digamos lado, empírica, digamos probabilística. Bueno, probabilística. Si por el otro lado le están diciendo están todos muertos, claro. ¿Será real lo que nos están diciendo todo oficialmente? ¿O tienen otra información que no la están dando, que les permite llegar a la conclusión de que están todos muertos y se lo comunican a los familiares? Bueno, a los familiares, eso sería gravísimo. Escuchá lo que dice Eddie. Eso sería gravísimo. O sea, si lo que estás es por supuesto, manipulando, tergiversando, mintiendo es profeso, y que yo sería gravísimo. Acá no tenés que hablar de descabezamiento de la cúpula. Alguien tiene que ir en cana apenas eso se descubra. Pero es que yo creo que alguien va a tener que ir en cana. También es grave que un jefe militar de una base, que es la base que es donde están asentados esos submarinos, o sea, es el jefe de esos submarinos, de acuerdo a una presunción
dé esa información a uno de los familiares, cuando por otro lado estás armando un operativo para contenerlos, habla de una irresponsabilidad total. ¿Pero Entonces, por qué presunción? yo no sé quién, pero yo no sé si tiene más información o no. Pero No para sé, llamar a un familiar y decirle entonces, eso. Alguien acá está Ahora, haciendo ¿no una les- trampa fulera. no le porque genera sospecha? Balbi le dio la cara al país en todas las cámaras diciendo Hace esta es una la semana que información le viene dando la y cara por al ahí país. no, pero lo de hoy, después de la información de la explosión, y por ahí hay oxígeno que dura por más de 8 días. Eso fue lo final que dijo el vocero. Que es ¿No le correcto. genera sospecha a ustedes que ninguna cabeza política importante del gobierno, del ministro Aguad para arriba, esté hablando, dando la cara, hasta una cadena, te diría, de lo que está pasando, de lo que realmente las hipótesis que hay adentro de la Armada de lo que pasó? No, se decidió unificar en el vocero de la Armada. A esta toda la altura, informa- digo, ¿no? Pero lo que pasa es que recién estábamos hablando, o por lo menos Cosa que Rossi no le dio mucha bola. No entiendo. Cosa que Rossi no le dio mucha Claro, bola. se Rossi es el cortó de la solo. base naval. Pero yo insisto en esto. No, no, pero- Rossi y varios integrantes de la Armada en Mar del Plata hoy. Porque terminada, insisto de vuelta, ustedes saben que hubo Sí, incidentes sí, que rompieron sí, todos sí, los familiares sí, indignados, angustiados, digamos, se vio además. ¿Por qué pasó? Primero por la comunicación oficial, hubo una explosión, pero después hubo un abordaje individual de los familiares al resto de la gente de la Armada para tratar de conseguir alguna explicación más. Y varios dijeron lo que Rossi le dijo en la comunicación por teléfono a el padre que no estaba en Mar del Plata y estaba acá en Montevideo. En ese nuestra- caso, no solo resulta extraño, sino que sería necesario que una autoridad por encima de estos que están dando información bifurcada se ponga encima, recolecte y ponga las Permítame cosas en claro, ordenar un aclarándole segundito primero a los familiares. y Permítame después ya ordenar estamos todos un en segundo vilo con lo que tengo. Tengo a De Rosa, el rol del embajador en Austria. Y después, tantos hablamos de presupuesto, de número. Quiero al profe Esper hablando de números, de cuánto destinan algunos países a defensa, cuánto destina del PBI a Argentina. Vamos a hablar un poquito de eso. Empiezo con vos, querías decir algo hace un ratito y No, después sí, sigo porque con en realidad Romy. yo me ponía, bueno, obviamente, de alguna manera, igual que vos sos economista, ustedes son periodistas y demás, lo mío tiene más que ver con la subjetividad y la gente sufre desde lo subjetivo, no sufre desde lo objetivo. La gente Sí. sufre desde lo De subjetivo. subjetivo, de lo que va sintiendo, de lo que le van informando, de los detalles. En una de esas, si son 1000 metros, son 800 metros, si implosionó, explosión, si fueron las baterías o no. Son excusas en qué sentido. Son cosas que yo necesito para poner algún nombre, algún título a mi dolor, que es esa primera etapa del sufrimiento, o esa anestesia que estoy sintiendo. Yo escuchaba toda la mesa y digo, pero si yo fuese familiar, ¿me interesaría alguna de esta información? Y francamente no, porque lo que yo desearía es que hubiese, como Eddie decía, una voz al menos, y que eventualmente hasta me mintiera, hasta que me dijera una cosa, pero me dijera una cosa. Porque en definitiva, si me cuentan los 3 millones de datos técnicos y demás, mi angustia va a crecer tremendamente y lógicamente pasa como dice Fernando, voy a empezar a buscar para cada lado. Y che, ¿qué te contó a vos? ¿Y qué conseguiste vos? Esto pasó en 11. De hecho fue así. La gente Y empieza la red de contención se rompe y se cada rompe, cual entonces vos la armás busca el por su lado. sistema, fantástico, pues es un sistema que actúa acá. Y el resto, y no es solamente la red de información, sino que en alguna medida se puede y se debe dar información más Ahora, contenida. y No te hago digo una- los periodistas. déjame saltar a un tema más que es más general, porque son, si se comprobara, son muchísimas muertes, son muchísimas vidas, pero comparado con la cantidad de gente que ha perdido la vida en accidentes de tránsito en los últimos 3 meses, No, son 2 días de accidente de tránsito. 2 días de accidente de tránsito. 2 días de accidente de tránsito, y si nos ponemos a buscar y te metes ahora en Google, te vas a dar cuenta que hasta hace unos días hubo un accidente, murieron no sé cuántos en un accidente vial, en un colectivo, o sea, pasa todo el tiempo. Sin embargo, cuando ocurre una tragedia así, tanto aérea, en este caso ocurre es mucho más esporádica, una desaparición de un submarino, ¿qué moviliza? A ver, explícale a la audiencia, trata de darme una explicación de Y qué te cuento, pasa, qué te angustia, por qué se lo sigue. Comparemos con 11. Cuando 11 empiezan y durante el juicio aún permanente se habla de que Córdoba hizo esto, no, los frenos, y explicaban, y no, lo que pasa, que el buggy. Entonces en esa época éramos todos expertos en ensamblado de vagones.
yo asistí a una de las partes, a uno de las abogadas que actuó en esa ocasión, vi a familiares de víctimas y en realidad es muy simple el sufrimiento. ¿Muy simple en qué sentido? Muy profundo, pero digamos, no está buscando necesariamente esos datos. Se alimenta y se incrementa su angustia cuando pasa eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia con estos casos que vos me decís, bueno, un accidente de tránsito y demás? ¿Es mayor o menor el dolor? Es este aspecto de la injusticia, del absurdo, de la información, que eso es lo retraumatizante. Pero para la audiencia, para el que nos está viendo del otro lado, para el que te está siguiendo ahora en una casa, no sé, en Chaco, te está viendo en Almagro, en Palermo. Hablábamos del Paraná. Yo me acuerdo una vez, estando en el Paraná, se contó un vecino de la isla, contó que los chicos se habían patinado por un canal y se habían ahogado. De alguna manera, todos los que tenemos que ver de alguna manera con el río sabemos que es una de las lamentables opciones. Mal o bien, tu mente en algún punto está preparada y vos ves una acción, reacción, consecuencia. No aparece alguien y te empieza a contar una historia y vos vas elaborando el trauma. Enrique, pero acá la gran diferencia... Termino la idea. No vas reelaborando el trauma en base a otra información. Tenés una información y esa información te permite elaborar el dolor a una etapa de duelo, de otra manera. Eso, yo te quería preguntar sobre eso. Salí necesito la explicación. Pero salí que sos familiar o tenés alguna relación con alguno de los chicos y de la gente que estaba en el submarino. Sos un X. ¿Estás siguiendo el programa en este caso? Bueno, hay muchísima gente siguiendo el programa y este es un... ¿Por qué impacta tanto? Y el número a la vez debe ser. El número es grande, por supuesto, pero... Cuento sobre esto. Nosotros hace una cosa de 10 años, cuando empezamos a trabajar en trauma en la Argentina, éramos pocas personas que trabajábamos sobre esto, y en un momento trabajamos sobre algo que no entendíamos bien, que era la gente que viendo la voladura, la explosión, lo que fuera de las Torres Gemelas, se angustiaba. De hecho, yo estaba haciendo una serie de jornadas de Ateneo sobre estrés y trauma, porque no había información al respecto, y tuve que parar la proyección de las imágenes porque la gente se angustiaba enormemente. Es decir, la imagen, el discurso y demás, lo que yo veo por fuera, produce un efecto traumático, así no sea propio. Eso es un primer factor. El segundo factor, cuando esto va junto con un aspecto como fue por ejemplo el caso de Once, que uno sospecha un caso de mal manejo, de corrupción o de lo que fuera, genera ese fenómeno de indignación. Por eso lo compara con un accidente o con otro fenómeno. Pero eso se propala y eso genera un efecto social que ya excede al núcleo de las víctimas directas. O sea, la Argentina tiene bajísima tolerancia a la mala noticia. Porque un accidente ferroviario o un hundimiento de un submarino puede pasar en cualquier parte. El tema es que acá todo parece apoyarse en una base tan precaria, tan sucia, donde en la primera red de contención ya me están dando dos versiones. Entonces el que está más interesado en saber la verdad ya tiene que empezar a ir a buscarla solo. Y atrás de todo eso viene también, y acá seguramente también hubo un curro. Pero te cuento una Enrique, historia sobre acá hay una eso. cosa que vos no terminaste acá, para elaborar un duelo hacen falta los cuerpos. En el caso de los desaparecidos... En el caso de los desaparecidos, obviamente, es un duelo, un luto interminable, no está el cuerpo. La mitad de los 648 argentinos muertos en la guerra de Malvinas están como NN en Malvinas. No estaba el cuerpo hasta que fueron a verlo al cementerio de Darwin. Acá obviamente también, hasta que no se encuentre el submarino y no se compruebe la vida, la muerte y demás, no se va a terminar ese duelo. Ese es un principio que funciona así la mente, un principio de incertidumbre, en que ver cuánto toleramos la incertidumbre o no. La gente, la cantidad de muertos en el hundimiento del Belgrano, no, obviamente no se recuperaron cuerpos en ese sentido, pero sí estaba la información. Mal o bien, por trágica que sea la información, estaba. Yo lo que estaba por comentar, yo recuerdo hace muchísimos años, cuando empezamos el tema de trauma, era muy habitual en Inglaterra choques de trenes, y después lo comparé muchos años después con lo que había pasado en Once. ¿Cuál era la diferencia? El tipo de información y esto que vos comentás, Edi, la falta de tolerancia, la falta de que inmediatamente la información, algo pasaba socialmente... La credibilidad del sistema. La credibilidad del sistema. Es decir, el sistema no te está cagando, el sistema funciona de determinada manera previsible. De hecho, el año pasado, hace 2 años, hubo un accidente muy importante en España y no pasó esto de trenes. Entonces, vos podés elaborar, cuando cerrás una etapa, podés empezar a producir el proceso, que es la elaboración de duelo. Dame un segundito, que sigo con Romy y con el profe Esper.
Aparece una figura casi que nadie esperaba para dilucidar o por lo menos dar una pista de lo que podría haber pasado. Sí. ¿Quién es este señor? Contanos, Romina. Mira, hoy abrías el programa hablando de la inutilidad, ¿no? Pero en el sentido más amplio del término de Oscar Aguad, el ministro de Defensa. Y esto te marca la diferencia cuando hay alguien que sabe que está en un puesto en el que sabe, no en un puesto prestado, no en un puesto político. Hoy se lo presentaba como el embajador en Austria y se decía que fue la persona, de hecho lo dijo el propio Balbi en la conferencia de prensa, que lo que de alguna manera hizo que se presentara en esta conferencia, que ya podíamos olfatear que era distinta por la forma, por la organización, ya no eran las escalinatas de arrebato, poniéndole los micrófonos, sino era como algo más ordenado que iba a informar. Él dice que lo hace a partir de comunicarse con Rafael Grossi, que es el embajador en Austria, argentino en Austria. Pero no es solamente el embajador argentino en Austria, porque ese dato es anecdótico, te diría. Por eso hay que ir más profundo. Él representa a la Argentina ante la Comisión Preparatoria para la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. Es largo, pero también es embajador ante esta comisión. ¿Qué fue lo que hizo a partir de un pedido? Y acá no tiene que ver, mira, tendría que haber actuado Defensa y actuó mucho mejor Cancillería. Y otra de las áreas, hablamos de lo que pasaba con las fuerzas, que también fue muy maltratada últimamente, los embajadores de carrera. Este es un embajador de carrera. ¿Qué fue lo que se le ocurrió? Bueno, primero, el canciller Faury prendió todas las alertas y dijo, salgan a buscar ayuda donde puedan. Este hombre se le ocurrió que este comité, que en realidad no tiene que ver con la cuestión de la búsqueda de Sonora, ni mucho menos. Podría entender lo que podría haber pasado. Podía entenderlo, no, podía llegar a tener algún tipo de registro. Entonces se comunica, insisto, alguien que sabe que está en un cargo que representa a la Argentina en Austria, pero además ante Disculpame, este comité... ¿este organismo funciona en Austria? Este organismo funciona en Austria, sí, funciona en Austria. Y es parte, hay muchísimos países parte, Argentina es país, o sea, parte también. Controlan Tienen, ensayos mirá, nucleares, o sea, cuando hay un control y prevención un ruido de que no haya... anómalo, o sea, Sí. están controlando. El organismo dice trabaja a través de una red internacional de estaciones de detección instaladas en los fondos marinos, a partir de lo cual, bueno, pudo constatar, entonces le pide, como sabe que tienen esta capacidad, digamos, para detectar ondas sonoras, dice, si yo te paso distintos días y distintas... ¿Podrían peinar y rastrear las últimas dos? A lo que Sí, le le contestan que sí. Le contestan que sí al embajador y a los 3 o 4 días, porque él dice que esta información tardó 3 o 4 días, efectivamente empieza la señal, detectar esta señal acústica. Pero el organismo lo hizo, hoy yo hablaba con él y le preguntaba, ¿pero qué fue de favor? Bueno, pongámoslo en esos términos. O sea que me si dice. no se le hubiese ocurrido a Grossi, tal vez no tendríamos Un detalle, este dato. un detalle. No, yo creo que La no. Armada norteamericana lo informó primero, porque hay dos sistemas. Uno sistema militar, que lo hacen para detectar terremotos o ensayos nucleares en el mar. Y después está este sistema de Naciones Unidas. Rafael Grossi va a ser el director internacional de la Organización Internacional de Energía Atómica. Susana Malcorra lo bajó. Conoce mucho de él es un experto de la DIGAM, es un diplomático experto en asuntos nucleares, y puso en marcha este organismo que está en Austria, y aparte está la Dirección de Organismos Internacionales que está en Ginebra, Pero que está tiene que ver bueno, con toda está esta bueno red que lo internacional. reconozcamos, Romy, está bueno. O No, sea, porque es uno interesante. se pone a pensar también, más allá de que después corroboró de los Estados Unidos, hoy la conferencia de prensa, si uno lo escuchaba, Balbi se paró y lo primero que dijo fue, a partir de la comunicación que tuvimos con el embajador, podemos dar cuenta de que efectivamente esto sucedió y que se condice, dijo, bueno, ahí habló del término de explosión. Pero uno se pregunta, comparándolo con el rol de Aguad, mirá lo que pasa cuando tenés un tipo que sabe, en un lugar clave, que se le ocurre hacer, digamos, una determinada consulta que resultó favorable, si lo podemos poner en estos Conducir términos. no es saber ¿no? de todo, en gran parte es saber a quién preguntarle. Absolutamente. Profe Esper, y después tengo una pregunta interesante para Enrique de Rosa. Me pregunta acá un amigo, el doctor Jamie, me dice, ¿el miedo a morir en un submarino encerrado y sin oxígeno es podría ser una de las, o la madre de todos los miedos, o solamente me pasa a mí? Te lo voy a dejar picando esa pregunta, porque también tiene que ver si hay miedos a morir atávicos, podríamos decir, si hay miedos a morir que son comunes a todos, el morir asfixiado o morir quemado o no sé, porque te lo quiero preguntar también si eso también moviliza cómo podría haber sido si es que murieron este tipo de muerte. Hablamos de presupuesto, vamos a encarar este tema desde otra óptica también. Tenemos al profesor Esper de acá. Profe, se dice que Argentina no destina un mango para presupuesto, que no había mantenimiento, que esto podría haberse evitado. A ver, tenés números, Bueno, vamos a encararlo del lado de los números. Dado que es un tema
delicado, y como todo tema delicado además es complejo, yo me he limitado a mirar números, Dale. a no extraer demasiadas conclusiones. Pero por ejemplo, si vemos la primera placa, la del presupuesto, ahí fíjate la liñita 2, ¿ves la línea 2 en negrita que dice Servicio de Defensa y Seguridad? Sí, señor. Que dice 128.954. Sí, señor. Bueno, lo que gastó Argentina, o lo que está gastando Argentina en 2017 en Servicio de Defensa y Seguridad son 129.000, vamos a redondear, 130.000 millones de pesos, de los cuales el primer punto, 2.1, es defensa. Pero todo el presupuesto de Defensa y Seguridad Argentina son 129.000, 130.000 millones de pesos. El total, abajo de todo, vamos un poquito más abajo, bueno, saltó. El total del gasto... ¿Podemos poner la placa? ¿Podemos poner de nuevo la placa? Sí, sí, ahí está. Ahí está, el total del gasto, la última liñita, ¿ves? Ese numerito 2, 3, 9, 8, groseramente, vos este año vas a gastar Nación nada más, el presupuesto de la Nación. Acá faltan las provincias que son 1.7 billones de pesos, pero la Nación va a gastar este año 2.4 billones de pesos, de los cuales solo 130.000, 140.000 millones de pesos es en defensa. O sea, el 5% de todo el presupuesto de Nación va a seguridad y defensa. Es muy interesante esta placa que nos trajiste, profe. El total de la Nación, ahí lo tenemos, 2.400... No, son 2.4 billones de pesos, 2.4 y 12 ceros. 2.4 y 12 billones, ceros. Sí. Bueno, a ver, ahí me voy a... no saques la placa, andá, podemos ir como corriéndola. ¿Para arriba? Para arriba, es otra placa. Bueno, poneme la placa anterior, entonces poneme la placa, la primera. Poneme la primera placa, porque quiero ver números. Poneme la primera placa, por favor, ahí está. Entonces, el número 2, Servicio de Defensa y Seguridad, me dijiste 2.4 más 12 ceros. Sí. 2.4, todo lo que gasta la Nación, no las provincias, la Nación, 2.4 más 12 ceros. Servicio de Defensa y Seguridad, por ejemplo, Defensa, gastaron... ¿cuánto? 50.142 billones. Si vos lo querés poner en billones de pesos como el de recién, es 0,05 billones. 50.000 millones de pesos es eso en defensa. 50.000 millones de pesos en defensa. Y vos gastás... Vamos a parar, mirá salud. Sí. Mirá salud. Gastaron 91.000 millones de pesos. Sí, groseramente vos gastás en defensa la mitad de lo que gastás en salud. Profe, perdón. Mirá seguridad social, bueno, educación para darle contexto. No, el contexto es el gasto en defensa y seguridad es 5%. Profe, parece un número grande. Lo iba a relativizar, pero no me está dejando terminar. Por eso, porque acordate que antes del 83 teníamos el 3%. Dejémoslo terminar, a ver, profe. El punto es, el gasto en defensa y seguridad argentina, sobre todo el gasto público que hace Nación, es solo el 5% de todo el presupuesto. Y de defensa solo es 0,5% de todo el presupuesto, o sea, ni llega a ser el 1%. Ahora hay varias placas más. No, es que yo me quedé pensando, 5 ya sería una maravilla, ¿no? Es el 0,5. No, en defensa es 0,5. Claro. En defensa y seguridad, donde está todo el resto de las otras fuerzas, es 5%. ¿Tenemos un par de placas más? Hay un par de placas más. Este es el gasto, estos son datos del Banco Mundial. Lamentablemente no se ven los años abajo de todo, pero este gráfico arranca, ahí está, en el año 60. Desde el año 60 hasta 2016 tenés más de medio siglo, más de 50 años del gasto militar, según el Banco Mundial, de Argentina, en términos del Producto Bruto Argentino. Por ponerlo, ahí la transparencia arranca con un gasto militar. ¿En qué momento hicimos el pico? Y allá tenés el gobierno militar. El conflicto militar y la guerra de Malvinas. Llegaste a gastar 3,5 puntos del producto en gasto militar. Ahora la tendencia te ha llegado al 1%. Bueno. ¿Cuánto es este 1%? O sea, lo que se ve en esa placa PBI, ¿no? es que a partir de... Para. Esta placa me gusta también, profe. Gasto militar... Déjame hacer una reflexión de la anterior. Argentina, desde que viene la democracia, y son números, es dato, no es opinión, está claro que vos de invertir 3,5 puntos del producto, has vuelto a 1 punto. Fíjate que es parecido a lo que invertías antes del proceso y antes de la guerra de Malvinas. A vos esto es lo que invertías antes de ese periodo. Qué bárbaro. Dame la próxima Ahora placa, viene la también próxima, me parece muy interesante. Que es comparado con otros países. A ver. Argentina en la línea celeste, la línea amarillita es Brasil, la línea roja es Chile, imitando un poco las banderas de cada uno. ¿Chile gasta más que Estados Unidos? En términos del producto, no. La línea negra es Estados Unidos. La línea negra es Estados Unidos. El que más gasta de todos pero perdóname, es Estados Unidos, son 3 puntos del producto. Pero el pico me lo da Chile.
Bueno, es el pico ahí en la guerra de Malvinas. Ah, perdón. En la guerra de Malvinas. Vos tenés ahí conflicto, Cerquita, claro. conflicto del Beagle, conflicto del Beagle. Me tengo que fijar al final. El final. Yo te diría, si tomás los últimos 15 años, claramente Estados Unidos es el que más invierte. En segundo lugar, Chile. Estados Unidos invierte 3 puntos de su Producto Bruto. Para que tengamos una idea, el Producto Bruto americano son 20 billones de dólares. Dámelo en cero, ¿cómo sería? Son 12 ceros, 20 y 12 ceros. Claro, no mida solo el porcentaje del producto, sino de qué producto estamos hablando. Exacto. El Producto Bruto americano son 20 billones de dólares, el nuestro son 0,6 billones de dólares. Estamos en 1. 35 veces más es el PIB Profe, y el americano. 85% de ese 1% es solamente para sueldos y Sí, jubilación. Del nuestro. Del argentino. Lo que queda para el mantenimiento y ejercicios militares es solamente el 15% de todo ese gasto que está señalando. Del presupuesto de la Armada. Sin duda Argentina, de este grupo de países, estamos tomando un miembro importante del Mercosur, Brasil, un hermano chileno y Estados Unidos, de los 4, lejos es el que menos invierte en defensa y seguridad. Y voy con vos, dejé una pregunta picando, miedo atávico o el miedo a morir asfixiado. A ver, una pregunta que me hace un amigo aquí. Héctor. Sí. Un saludo para él. En realidad sí, hay miedos fundamentales, uno de los cuales es este. Por esto, por algo, bueno, entiendo los submarinistas se preparan posteriormente de terminar la escuela, no sé si es un curso de 1 año o 2 años, pero de una manera particular, en el cual me comentaba un amigo, hoy ex oficial de Marina, que es un curso muy intensivo en el cual los aspectos psicológicos son fundamentales en esto. ¿Por qué? Y porque por algo tenemos el tema del cajón y parte de los miedos y las películas tienen que ver con esto de ser enterrado vivo. Es uno de los miedos fundamentales, ¿no? Claro. de la vida. Por eso también moviliza tanto esto y por eso la información, porque en realidad genera miedos que nos movilizan a todos desde lo atávico, desde lo colectivo. Tienen que ver con lo que nos podría estar pasando a nosotros y lo que tememos de una manera fundamental. Por eso volvemos a lo anterior, que un accidente de auto, que es terrible, en última instancia es algo que yo veo. Esto es lo que decía Daniel, es decir, vos ves algo, es terrible, es absolutamente terrible, pero lo ves. En esto, de alguna manera, la ausencia de... Claro, el trauma tiene que ver con la sensorialidad, no es un tema de pensar. Lo que te ataca es el pensamiento, es la memoria, por eso el estrés postraumático tiene que ver con los recuerdos. Esa persona que no puede salir de las pesadillas, de las memorias que hablábamos hoy, el otro día con gente que está recibiendo todavía al día de hoy, excombatientes de Malvinas y los suicidios que hay, es porque no te podés desprender de la memoria. Pero lo otro son las sensaciones corporales, que es el estadio en que deben estar los familiares en este momento. Son dolores físicos y hoy hubo una ambulancia por eso seguramente. La gente somatiza. Una madre sufrió un infarto. Somatizan de una manera espectacular. Lo que pasa es que en esto, de lo que veníamos hablando también respecto a la información, no es lo mismo, no sé, os lo pregunto, para el familiar saber, por más tremenda que sea la noticia, que falleció el mismo día o que la muerte se dio el mismo día o con una explosión, que pensar en esta idea de los días pasan, falta el oxígeno. Son dos historias completamente diferentes. Absolutamente, porque vos tenés el tiempo de elaboración de lo traumático, es decir, tenés el tiempo de recrearte una historia traumática. Esto que Héctor preguntaba tiene que ver con, de alguna manera, desata todos los miedos que tenemos medianamente controlados, ¿no? Yo diría, el miedo a la oscuridad que puede ser un miedo colectivo, de alguna manera, si se apagaran las luces, lo aguantaríamos unos momentos, pero después en alguna idea, si empezás a escuchar aparte ruidos afuera, empiezas a agregarle una nueva información. Esa información que se vuelve caótica, si alguien dice inmediatamente, no se preocupen, se apagaron las luces, en 5 minutos vuelven, nos quedamos todos tranquilos, seguimos charlando. Pero si empezás a escuchar gritos, y empezás a escuchar otra cosa, claro, y empezás a escuchar una explosión después de eso, y de golpe vos, Alejandro, empieza a gritar, che, muchachos, ¿qué pasa? No escucha nada. Cada uno de esos datos que yo estoy diciendo va sumando información traumatizante. Profe, ibas a preguntar algo. Sí, la pregunta le iba a hacer a Enrique. Decime, si vos tuvieras que asistir a una persona que tiene que duelar a un familiar, ¿es muy diferente el proceso de acompañamiento de una persona que pudo ver a su familiar muerto al que no lo pudo ver, como en este caso, si fuera que ocurre, o en el crucero General Belgrano, o en las Torres Gemelas? El acompañamiento. De hecho, es parte de la cotidianeidad de todos los psiquiatras tener a alguien, y peor, de una persona moribunda, o una persona que le dicen que tiene un cáncer terminal. De alguna manera, el proceso de ir pudiendo elaborar es lo que le permite hacer el duelo.
Lo otro es lo que impide hacer el duelo. La información caótica que no me permite hacer foco en algún lugar concreto que, lo que Romina decía, por más doloroso que sea, yo lo puedo poner en algún lugar. Tengo más preguntas para Tetamanti. Vos tenés algo último momento, Dani, y vengo con Eddie. Dale. Es el costado político de esta tragedia, porque por un lado el gobierno decidió crear una comisión investigadora para saber qué pasó con el submarino, tanto desde el incidente para adelante como de el incidente hasta la reparación de media vida que se hizo en el año 2014. Por eso el ministro Aguad pidió las grabaciones del miércoles pasado para ver realmente el comandante del San Juan qué es lo que le dijo la base de Mar del Plata, porque estaba acá la versión de los 2 corbetas y hay otra versión de que habría llegado a pedir el apoyo de un barco, pero eso no está confirmado. Pidió también, Aguad pidió que se guarde toda la documentación, todos los archivos sonoros, que además lo pidió la jueza de Caleta Olivia, que ayer lo contábamos con Ramírez, que es la que tiene la causa penal por esto, y paralelamente ya la oposición empezó a pedir, lo hizo por los diputados del Movimiento Evita, la interpelación del ministro de Defensa, Oscar Aguad, sobre el tema de la tragedia del San Juan. 40 sumarios ya, ¿no? Internos, sí. Internos. Eddie, a ver, ¿con qué querés venir? No, yo quería sumar un dato ahí a los números que tiraba el profe, expert, porque va a tener un aumento del presupuesto de la Armada para el año que viene, en el presupuesto 2018. Va a pasar de casi 15.000 millones de pesos a 21.000 millones de pesos. El 83% del presupuesto solo de la Armada, estamos hablando de la Armada, que es el caso del submarino, se va en salarios, se va en los gastos del personal. En mantenimiento y inversión de mejora y de las instalaciones y de la dotación que se tiene es el 4,5% del presupuesto. Van a aumentar por atraso, no sé, por la paritaria militar, casi un 50% de los ingresos del personal para el año que viene, y va a bajar del 7%, de casi el 8% invertido en mantenimiento, reparación y bienes de uso, se baja al 4,5%. O sea, yo creo que acá hay una terrible hipocresía de la dirigencia política y creo que de la sociedad argentina en su conjunto, en el tratamiento de los temas militares, que tiene que ver también, en algunos casos, con el tema del tratamiento de los temas de seguridad y los temas de la policía. O sea, cuando vos llegaste a la conclusión de que están embarcándose en un cascajo, decís qué barbaridad este tema, pero cuando nadie plantea la discusión seriamente y a fondo de para qué están las Fuerzas Armadas, qué equipamiento queremos, qué Fuerzas Armadas queremos. O sea, nosotros salimos de Malvinas y de la dictadura y metimos el tema militar abajo de la alfombra, y de eso no se puede hablar. Es piantavotos, te asocia con el pasado, no sé qué historia, pero vos tenés ahora 44 personas abajo del agua que no sabés dónde están y que tienen que ver con un modelo o con la falta de un modelo de Fuerzas Armadas, de defensa y de política militar de la Argentina. Un tema que no está en la mesa, no se discute en campaña electoral, es tema en el mejor de los casos de especialistas, y después al frente del Ministerio de Defensa ponemos símbolos casi ideológicos de conducción. De Nilda Garré, alguien que tuvo una participación en los 70 en Montoneros, a Oscar Aguad, alguien que tiene una muy buena relación con parte de lo que fue el aparato represivo en Córdoba. Argentina simplemente no matiza. ¿Y la defensa? No ¿Y tiene los militares, matices, qué hacemos? no calibra. Es Vos parte de la tuviste- Argentina devorada, profe. No matiza, Es parte de la Argentina no hay devorada. matices. Acá es todo 180 grados o blanco o negro de golpe. O sea, vos tuviste un proceso militar, entonces destruyamos a la Fuerza Armada. Mirá lo que te pasa en parte por eso probablemente también. Los 90 terminaron en una crisis de deuda, reventemos todo lo que tenga que ver con la libertad económica porque esa fue la culpable de la crisis. No es así, no es así. Horacio, No hay matices. me quedan unos minutos. Ha sido un programa realmente interesante para saber más de lo que está pasando con este submarino desaparecido. El arreglo, lo que reconstruyeron de la media vida del submarino. A ver, contanos, ¿qué crees? ¿Estuvo bien hecho eso? Yo creo que acá hay un tema importante,
que la discusión muy interesante, lo que nos aportó, que es el debate sobre las Fuerzas Armadas, el sentido, el presupuesto, que es evidentemente una asignatura pendiente de la Argentina, es un capítulo. Yo creo que es un poco apresurado vincular ese debate, no para minimizarlo, como causa o consecuencia de lo que pasó con el submarino. Me parece que ahí hay una cantidad de simplificaciones que yo en particular no las comparto. Yo creo que además de todos los aspectos que hoy prácticamente el doctor nos dio una ampliación de lo que es la parte humana para poderla correr, porque evidentemente es muy fuerte. Hay otro aspecto, la Argentina acaba de perder su arma estratégica más importante de todas las Fuerzas Armadas. Este submarino es, tal vez, a mi criterio, eso va por mi cuenta, el único poder militar con capacidad disuasiva que tiene la Argentina. Y además de eso, de la importancia, porque no solamente está la parte humana de los muertos, sino que desde el punto de vista de país, el país acaba de perder un instrumento muy, muy importante. Este submarino, que de por sí no es vetusto, no es viejo, no es malo, es un submarino que es considerado a nivel mundial como uno de los submarinos dieseléctricos más importantes en términos de diseño y de cabeza. Estará entre los 250 y los 350 millones de dólares. ¿Dónde fue fabricado? Este fue fabricado en Alemania, en Thyssen, en el grupo alemán, que es el grupo histórico que históricamente y para vos, Argentina, ¿estaba en condiciones de hacerle esa reparación llamada de media vida? Bueno, yo soy ingeniero naval de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual obviamente te diría que sí, que se hizo. Es decir, yo creo... Fue bien hecha para vos. Fue bien hecha, y a raíz de estos debates que se hacían, el submarino, que es un instrumento militar, tiene lo que es la reparación de media vida, que significa técnicamente prácticamente un recorrido absoluto de todos sus sistemas, y la renovación de motores nuevos, de baterías, que bueno, hay una discusión si fueron nuevas, si fueron reparadas, pero realmente se hizo un trabajo muy a fondo, con el astillero Tandanor, que es tal vez donde están los mejores ingenieros navales y obreros navales de la Argentina. Pero si eso fuera poco, la Armada tiene sobre sus inspecciones, que, digamos, deposita sobre esas inspecciones el mismo tratamiento que hubiera hecho si el submarino se hubiera construido en otro lado. Y además, si fuera poco, el submarino, que está hecho en Alemania con todos proveedores alemanes, está la Siemens, está Varta y están todos los proveedores que son... No hay tantos, por otro lado, fábricas que fabrican baterías para submarinos, por ejemplo, que realmente va un prestigio histórico muy importante. ¿Te imaginas que tiene 3 baterías de inspecciones? Y como si esto fuera poco, para que un barco, que hoy se discutía, para que en toda armada del mundo y en la Armada Argentina, para que un barco llegue al escritorio del comandante de operaciones navales, cuando le dice, señor, usted tiene a disposición el submarino San Juan, quiere decir que ha probado y ha atravesado una cantidad, es decir, no se pone así nomás. Y cierro con esto con vos. Si no sé si me comprendés. Sí, sí, digamos, él ha hecho un trabajo muy importante. ¿Hay muchos submarinos como este en el mundo? O sea, sí, claro que hay. Sí, claro que hay. Especialmente en Alemania. ¿Es un submarino usado aún por las fuerzas navales? Es un submarino, el TR-1700 es considerado un submarino muy importante y hay varios países del mundo. ¿Y qué generaciones vinieron de submarinos por encima de este? ¿El Typhoon? ¿Qué otros submarinos vinieron? Bueno, hay un montón, digamos, hay submarinos nucleares y hay una cantidad de generaciones en Estados Unidos, en Rusia, en Francia, en España, etcétera, etcétera, y hay una generación de submarinos diésel eléctricos. Los alemanes obviamente tienen modelos que son básicamente basados en este diseño mucho más modernos. Decime, ¿y las medias vidas, estas reparaciones, sí, se hacen en los países que los compran o se los mandan a Alemania? ¿Lo más frecuente qué es? Bueno, cortito, respondele. Digamos... ¿Lo usual qué es? Digo, para saber si Argentina hace algo raro o no. Si, por ejemplo, es Brasil o es Argentina, que tiene instalaciones con capacidad suficiente, es hacerlos en sus países. Aquellos países que tienen estos submarinos y no tienen, obviamente, capacidad, lo mandan, generalmente lo mandan al mismo astillero que lo construyó. Pequeño corte y ya venimos. Hay más data que acaba de llegar del submarino perdido. En minutos tiene Santoro. Ya venimos. Quedan 2 minutos de programa. Dani, tenías algo para decir. Vamos a cerrar con información. Una alta fuente del gobierno dice que no se va a cambiar la cúpula de la Armada hasta que no se termine de encontrar y eventualmente rescatar al submarino San Juan. Lo que sí es cierto es que el gobierno tenía la decisión de cambiar a los 3 jefes de Estado Mayor, excepto el Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas. Falta que la Junta de Calificaciones propongan los ascensos a almirante, general y todo lo demás, pero por ahora no va a haber ningún cambio hasta que no termine todo este operativo nacional e internacional para encontrar al submarino San Juan. Bueno, hoy ha habido noticias y novedades, exhortos, pedidos. Estaría llegando información de Seychelles.
Esto es único, porque por primera vez liberaría información este paraíso fiscal. Estamos hablando de Islas Seychelles. Llegaría a la Fiscalía de Marijuán en las próximas horas. No solamente complicaría a Lázaro Báez y al entorno, sino a mucha otra gente, es lo que informan desde allí o cuentan algunas fuentes. También se ha movido el día en Comodoro Pi. Gerardo Policita sigue laburando y no para de sacar o de generar pedidos, tanto de procesamiento exhortos. como Hoy exhortos. firmó exhortos en un tema que conoces bien. Sí, y que mañana voy a tocar, porque se complica cada vez más la situación para muchísima gente ligada a la televisión y a la venta de derechos televisivos. Estoy hablando de torneos y competencias en realidad. Exhortos de Policita que se van a Paraguay, que piden información a Conmebol, y allí hay muchísima gente, desde productoras de eventos, están aquí todos los nombres de la información que se pide, la organización y el marketing de Copa América de los años 2011, 2015, la Copa América Centenario. Todo se va a remitir a esta Fiscalía General. Estos son exhortos que le están pidiendo a Paraguay. Este programa se ve mucho en Paraguay. Les vamos a ir pidiendo a la gente de Conmebol, a los tramposos de Conmebol, a los tramposos que tienen dulce de membrillo en los dedos y se les pegan los naipes, a los tramposos de Conmebol, que ojo que van en cana, muchachos, no jodan. Domínguez, que no se te pegue el dulce de membrillo en los dedos, vos que sos un malabarista de los naipes, no jodas y da la información que te van a pedir. Liberen lo que les están pidiendo desde Argentina, porque Ya salió hoy esto ya salió. Es un exhorto, mañana les voy a contar. Muchísima gente complicada, sobre todo los Nofal. Se complica la situación de Nofal, que es un apellido importante dentro del directorio de torneos sin competencia. Se complica la situación de los Hinkins también, del padre y del hijo. Ocaña pidió que se pare la sucesión de Julio Grondona para que el Estado pueda recuperar plata de la sucesión del expresidente de la AFA. Mañana les voy a contar esto. Mucha información que llegó. Gracias, Romy. Esto es oro en polvo. Gracias, Tetamanti, muy amable por venir. Gracias, Enrique. Por favor. Profe querido, Eddie, Dani, Fer, Chau. Romy, y a ustedes por estar cada noche, a todos mis compañeros de aquí del estudio y mis compañeros de Jotax. Nos vemos mañana viernes ya para terminar la semana. Chau.